En este video vamos a ver las matrices triangulares. Estas son matrices cuadradas que pueden dividirse en dos tipos. Tenemos la matriz triangular inferior y la matriz triangular superior. Vamos a empezar viendo la matriz triangular inferior. Vamos a tomar como ejemplo una matriz de 3 por 3. Como te decía, tienen que ser matrices cuadradas. ¿Por qué? Porque vamos a eh, centrarnos en la diagonal principal y fijarnos si hay ceros por encima o por debajo. Nota que en este caso, por encima de la diagonal principal, tenemos ceros. Entonces, eso es lo que caracteriza a una matriz triangular inferior. Si por encima de la diagonal principal todos los elementos son ceros, estamos hablando de una matriz triangular inferior. ¿Y por qué se le llama así? Porque los otros elementos, es decir, la diagonal principal y los que están por debajo de la diagonal principal, forman un patrón triangular, un triángulo imaginario que lo vamos a demarcar de esta forma. Y este triángulo es inferior, de ahí su nombre. Vamos a ver otro ejemplo, ahora con una matriz de 2 por 2. Vemos la diagonal principal y vemos si hay ceros por encima o por debajo. En este caso, nuevamente, por encima de la diagonal principal hay ceros. Bueno, en este caso es un único cero. Entonces, los otros elementos de la matriz forman el triángulo imaginario, el triángulo inferior. Entonces, esta también es una matriz triangular inferior. Vamos ahora con otro ejemplo, ahora para una matriz de 4 por 4. Vemos la diagonal principal, está ahí identificada, y vemos si hay ceros por encima o por debajo. Nuevamente, en este caso, por encima de la diagonal principal, todos los elementos son ceros. Entonces, los otros elementos forman el patrón triangular, la diagonal principal y los elementos que están por debajo de la diagonal principal. Entonces, esto es lo que caracteriza siempre a las matrices triangulares inferiores. Vamos a ver que es algo bastante similar para las matrices triangulares superiores. Entonces, pasemos ahora a ver qué es una matriz triangular superior, para lo cual vamos a tomar también un ejemplo, ahora una matriz de 3 por 3. Nos centramos en la diagonal principal y vemos si hay ceros por encima o por debajo. En este caso hay ceros por debajo de la diagonal principal. Esto es lo que caracteriza a una matriz triangular superior, porque los elementos que están en la diagonal principal y los que están por encima de la diagonal principal forman el patrón triangular, es decir, el triángulo superior imaginario, que está demarcado así. Entonces, la única condición para una matriz triangular superior es que por debajo de la diagonal principal hayan ceros. Veamos otro ejemplo ahora con una matriz de 2 por 2. Nos centramos en la diagonal principal y vemos que por debajo hay ceros, bueno, un único cero. Entonces los otros elementos forman el patrón triangular, es decir, el triángulo imaginario, el triángulo superior. Veamos ahora para una matriz de 4 por 4. Identificamos la diagonal principal y vemos que por debajo todos los elementos son ceros. Entonces la diagonal principal y los que están por encima forman en él el triángulo superior, que lo tenemos ahí. Entonces, como puedes ver, es fácil identificar a las matrices triangulares tanto inferior como superior. Veamos algunos ejercicios extra para profundizar un poco más en este concepto. Tomemos una matriz de 3 por 3 y todos los ejemplos que vamos a ver van a ser matrices de 3 por 3 para más comodidad. En este caso, vamos a identificar primero la diagonal principal y ver si hay ceros por encima o por debajo. En este caso, hay ceros por debajo de la diagonal principal. Entonces, los otros elementos forman el triángulo superior. En este caso, entonces, esta es una matriz triangular superior, porque los elementos debajo de la diagonal principal son ceros. Veamos otro ejemplo. Ahora una matriz de 3 por 3. En este caso, identificamos la diagonal principal y ahora por encima de la diagonal principal hay ceros.
Por lo tanto, esta es una matriz triangular inferior. Inferior porque por encima de la diagonal principal todos los elementos son ceros. Vamos con otro ejemplo. Ahora una matriz de 3 por 3 donde al identificar la diagonal principal vemos que por encima hay un 0, pero también hay elementos diferentes de 0. Eso no cumpliría para una matriz triangular. Pero viendo por debajo, vemos que todos los elementos sí son ceros. Entonces, esto se trata de una matriz triangular superior, porque por debajo de la diagonal todos los elementos son ceros. Pasemos ahora a otro ejemplo, ahora con esta matriz. Nos centramos en la diagonal principal. Si vemos por debajo hay 1 y 2 ceros, pero hay también un elemento que no es cero. Entonces esto no es una matriz triangular viendo por esta parte. Pero viendo por encima, todos los elementos sí son ceros. Entonces esto cumple para una matriz triangular, que en este caso sería una matriz triangular inferior, porque por encima de la diagonal principal son ceros. Nota que en este caso, a pesar de que haya elementos ceros en la diagonal principal, pues eso no importa. La única condición para una matriz triangular es que por encima de la diagonal principal, en este caso para una matriz triangular inferior, todos los elementos sean ceros. Entonces, con esa idea veamos este otro ejemplo. Si vemos la diagonal principal, ahora todos los elementos son ceros. Esto no afecta en nada al concepto. Por debajo, no todos los elementos son ceros, porque aquí hay un -5, pero por encima todos los elementos son ceros. Entonces, nuevamente, esa sería una matriz triangular inferior. Veamos ahora esta otra matriz. Nos centramos en la diagonal principal y vemos que en este caso, tanto por debajo como por encima hay ceros. Todos son ceros. Entonces, si vemos los ceros que están por encima, consideraríamos que esta es una matriz triangular inferior. Pero si vemos los ceros que están por debajo de la diagonal, consideraríamos que esta es una matriz triangular superior. Y de hecho, ambas son correctas, porque cumple con ambas condiciones. Y esta es una matriz, de hecho, especial, vista en otro video, es una matriz diagonal, porque tiene elementos diferentes de cero únicamente en la diagonal principal, como puedes ver en este caso. Entonces, una matriz diagonal puede considerarse tanto matriz triangular inferior como matriz triangular superior. Algo parecido ocurre con la siguiente matriz. La matriz nula, cuando es una matriz cuadrada, si vemos la diagonal principal, a pesar de que tenga solamente ceros, pero por encima de la diagonal también hay ceros, con lo que sería una matriz triangular inferior. Pero si vemos los ceros que están por debajo, también podemos considerar que es una matriz triangular superior. Entonces, estos han sido unos cuantos casos para que profundices más en el concepto. Espero que te haya servido este video. Si tienes dudas, no olvides dejármelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.